Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de biomasa en el que vamos a continuar hablando sobre el balance de ecuaciones químicas, sobre todo ecuaciones que se producen durante el proceso de combustión. Ahora bien, antes de comenzar a hablar sobre el método que traemos hoy acá, es importante recordar algunos aspectos teóricos que se deben tener en cuenta y no olvidarse nunca cuando hagamos un balance químico en sentido general. Lo primero es recordar que cualquier balance que usted realice por cualquier método, sea tanteo, algebraico o método Redot, usted debe tener en cuenta el principio de conservación de la masa, que nos dice que la cantidad de masa en lo reactivo va a ser igual a la cantidad de masa obtenida en los productos. Esa es la primera condición que debemos tener siempre presente cuando hagamos cualquier tipo de balance químico. Ahora bien, ¿en qué se basa el método que traemos como propuesta? ¿En qué se basa el método Redot? El método Redot se basa fundamentalmente en la transferencia de electrones que va a ocurrir entre los reactivos, que va a provocar una modificación de los números de oxidación en los componentes de la reacción. Ahora bien, o sea, cada vez que nosotros hablemos de una ecuación de óxido-reducción, pues evidentemente estamos hablando de que van a existir dos tipos de elementos, o sea, elementos que ceden electrones y elementos que captan o ganan esos electrones. O sea, cuando un electrón cede o cuando un elemento cede electrones, decimos que se oxida. Y al oxidarse, su número de oxidación disminuye. Y por tanto, estaríamos hablando entonces de un agente reductor. Ahora, por el contrario, si tenemos un elemento que está ganando electrones o está captando electrones, entonces estaríamos hablando de que este elemento se está reduciendo, o sea, se reduce y por ende su número de oxidación va a aumentar. Por tanto, estaríamos hablando del agente oxidante. Digamos que esto es otra de las cosas, reglas en sentido general que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier balance químico por este tipo de método, por el método Redot. Entonces, bien, vamos a comenzar con este ejemplo que traímos acá. Donde el permanganato de potasio va a reaccionar con el ácido clorhídrico para obtener cloruro de potasio, cloruro de manganeso, agua y cloro. ¿Tá? Vamos a ver cómo balanceamos esta ecuación a través de este método Redot. Bueno, el paso número 1 es asignar los estados de oxidación. Asignar los estados de oxidación. Para asignar los estados de oxidación, en primer lugar, hay que definir qué cosa es el estado de oxidación. El estado de oxidación lo vamos a representar, o sea, va a ser un número entero, que nos va a representar pues la cantidad de electrones que el átomo pone en juego a la hora de crear nuevos elementos. ¿Tá? Ahora bien, existen determinadas reglas para definir los estados de oxidación de algunos elementos, como es el caso del oxígeno.
El oxígeno, por lo general, va a tener un estado de oxidación -2. El hidrógeno va a tener un estado de oxidación +1. Aquellos elementos que están en estado libre, digamos que no están como ligados a otros componentes químicos, como es el caso aquí del cloro, en este caso van a tomar valor 0. ¿Está? Y el resto de los elementos, pues, los vamos a determinar a partir de cálculos o también se pueden determinar con el uso de las tablas. O sea, en este caso con la tabla periódica, donde por lo general el número de oxidación corresponde, algunos corresponden con el grupo en el que están contenidos estos elementos químicos. ¿Está? Ahora bien, en este caso vamos a comenzar, vistas las reglas, vamos a comenzar entonces a colocar el estado de oxidación teniendo en cuenta esto. O sea, donde quiera que haya un oxígeno, voy a poner el estado de oxidación -2. Tengo acá en los reactivos y en los productos lo tengo acá. Ahora, en el caso del hidrógeno, el estado de oxidación +1 y +1 por acá. Y en el caso de los elementos libres, como ya habíamos colocado, que es el caso del cloro, en este caso, toma un valor de 0. Ahora bien, fíjense aquí en la molécula de agua, la voy a poner acá. En la molécula de agua, como pudieron ver, el estado del oxígeno es -2 y el del hidrógeno es +1. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada elemento, cada término, componente que interviene en la reacción, en los reactivos y en los productos, va a cumplir con este principio de conservación, ¿tá? Donde la suma de todos sus electrones va a ser igual a 0. Como pueden ver aquí, si el estado de oxidación del oxígeno es -2 más 2 por 1 es 2 y -2 más 2 es 0. O sea, cada término de estos de la ecuación va a tener que cumplir el principio de conservación, ¿tá? Por lo que vamos a continuar ahora con el balance del resto de los elementos. Digamos, en el caso, vamos a dejar acá, por si alguien no ha tenido tiempo de anotar. Bueno, continuando con este primer elemento que tenemos en la ecuación, que es el permanganato de potasio. Ya colocamos el -2 del oxígeno. El potasio, que es un metal que se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, tiene un solo número de oxidación, o sea, que es +1. Por tanto, sería muy fácil deducir que si -2 por 4 es 8 y tengo +1 aquí, ¿qué número tendría que colocar en el manganeso para que me diera 0? +7, ¿verdad? Porque 7 más 1 serían 8 y -2 por 4 es -8. Al que no le resulte un poco complejo determinar a simple vista cuál sería el número que debe colocar, pues sencillamente arma su ecuación lineal, ¿tá? Y va a decir, vamos a suponer que no conocemos este valor de aquí y por tanto le vamos a asignar la letra X, ¿no? Es una incógnita. Vamos a decir entonces, -2 por 4, ¿verdad? -2 por 4 más X más 1 va a ser igual a 0. -2 por 4 es -8 más X más 1. Ahora bien, si yo voy a despejar este valor de X, al despejar este valor de X, todos los números que están a la izquierda pasan a la derecha con signo contrario, ¿verdad? Por tanto, me va a quedar aquí que X va a ser igual aquí. Este 8 que está restando pasaría sumando. Y este 1 que está sumando pasaría restando. Por tanto, 8 menos 1 es 7. Por tanto, como es 7 positivo, la incógnita ya no sería incógnita, sino que ya yo voy a colocar aquí directamente que el estado de oxidación del manganeso en este término es +7. ¿Tá? Y si tengo la tabla periódica cerca de mí, me voy a dar cuenta cuando busque que el manganeso, uno de los estados de oxidación que permite, es precisamente el +7. Así continuamos con el resto de los elementos. Acá es muy fácil deducir si el hidrógeno es +1, el cloro sería -1.
En el caso del cloruro de potasio, si tenemos ya que conocemos que el potasio es más 1, por tanto es muy fácil deducir que el cloro en este caso va a tener valor menos 1. Bien, seguimos. Acá, en el caso de este término que tenemos que es el cloruro de manganeso, siempre que tengamos este tipo de nomenclatura, este 2 de aquí pasaría con signo positivo para encima del primer elemento. O sea, que en este caso yo voy a tener, el manganeso sería más 2. Por tanto, el cloro, para que sea cancelado con este 2, tendría que tener valor ¿cuánto? Menos 1. Porque 2 por menos 1 menos 2 más 2 serían 0. Ya el agua le colocamos los elementos de oxidación y al cloro también por estar en su estado libre, o sea, sin ningún otro elemento. Ahí sería el primer paso, asignar los estados de oxidación. ¿Ah? Bien, ¿dudas hasta aquí? Vamos entonces al segundo paso. El segundo paso va a consistir en verificar vamos a verificar los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Bien, segundo paso, verificar los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Vamos a mirar ahora aquí de nuevo. El potasio lo tengo en más 1 en los reactivos y lo tengo en más 1 en los productos, o sea que el potasio no me cambió. En el caso del oxígeno, menos 2 y menos 2 tampoco cambió. En el caso del hidrógeno, más 1 y más 1 no me cambió. Vamos a analizar el manganeso. El manganeso más 7 y por acá más 2. O sea que aquí hubo un cambio de oxidación. O sea, el manganeso comenzó con más 7, ¿verdad? Y de allí su número de oxidación varió. ¿Qué pasó con el número de oxidación del manganeso? De 7 a 2 disminuyó, ¿verdad? O sea, el número de oxidación disminuyó. Bien, por tanto, si el número de oxidación disminuyó, estaríamos en presencia de ¿qué? De una ecuación de reducción, ¿verdad? Porque al disminuir el número de oxidación, ¿qué pasó con este elemento? ¿Ganó o cedió electrones? Efectivamente, este elemento ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Ganó 5 electrones, o sea, pondríamos aquí 5 electrones, más 5 electrones porque ganó 5 electrones. ¿Qué otro elemento podemos decir que tuvo modificaciones en la ecuación de su estado de oxidación? El cloro. El cloro pasó de menos 1 a 0, ¿verdad? Por tanto, el cloro pasó de estado menos 1 a 0, ¿verdad? Ahora bien, si analizamos ahora qué pasó con el número de oxidación de menos 1 a 0, aumentó el número de oxidación, ¿verdad? O sea, ahora aquí aumenta el número de oxidación. Por tanto, estamos en presencia de una ecuación de oxidación. ¿Por qué? Porque este elemento sería el agente reductor. ¿Está? Y entonces, si aumentó el número de oxidación de este elemento, al aumentar el número de oxidación, ¿qué pasó con los electrones? ¿Cedió o ganó electrones? Cedió electrones. ¿Cuántos electrones cedió? Un electrón, ¿verdad? Porque de menos 1 a 0 va 1. Pero ¿qué pasa? Que en este caso tengo al cloro diatómico.
con 2 átomos. Y ese un electrón va a ser afectado por este coeficiente que tengo aquí. Por tanto, tengo que decir que entonces, en este caso, lo que pasó fue que se cedieron 2 electrones. Bien. ¿Dudas hasta allí? Muy bien. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Ahora nos tocaría observar en el próximo paso, que sería el paso 3, ya yo tengo confeccionadas mis semireacciones o semiecuaciones, ¿verdad? Pero ahora tengo que observar primero el balance de masa, si está balanceada la semiecuación. Para esto vamos a poner acá paso número 3, que sería balancear en caso que sea necesario, ¿verdad? En este caso, nos damos cuenta balancear las masas. Nos damos cuenta de que en la primera ecuación no existen problemas porque tengo una molécula de manganeso en los reactivos y tengo una molécula de manganeso en los productos. Sin embargo, en la segunda ecuación tengo una molécula de cloro y en los productos tengo una molécula, o sea, un cloro con 2 átomos. Por tanto, para balancear esta segunda ecuación, tendría que colocar un 2 acá adelante. Bien, para tener 2 cloros aquí en los reactivos y 2 cloros en los productos, ¿verdad? Recuerden el principio de conservación de la masa. Ahora bien, una vez que tengo ya conformadas mis 2 semiecuaciones, el próximo paso, ¿cuál sería? El próximo paso sería balancear los electrones, ¿tá? Igualar esos electrones para poder obtener los factores estequiométricos que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, en el paso 4, sería entonces ahora igualar los electrones. Igualar electrones. O sea, yo tengo que igualar la misma cantidad de electrones que cedí con la misma cantidad de electrones que gané, ¿verdad? Por tanto, para obtener eso, para lograr igualar las ecuaciones, voy a hacerlo a través del método de multiplicación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera ecuación completa la voy a multiplicar por 2, ¿tá? Y la segunda ecuación, en este caso esta, la voy a multiplicar entonces por 5. ¿Ah? O sea, voy a invertir los electrones, los que gané, los pongo donde cedí, y los que cedí los coloco en la ecuación donde gané. ¿Tá? De modo que si yo multiplico la primera ecuación, vamos a borrar aquí, si yo multiplico la primera ecuación, tendría que colocar un paréntesis aquí y multiplicarla por ¿quién? Por 2. Y en esta segunda ecuación haría lo mismo, pero la multiplicaría por 5, ¿verdad? Y ahora vamos a obtener acá arriba ahora las ecuaciones ya para igualar sus electrones. Diría 2 por 1 serían 2 moléculas de manganeso, más 2 por 5 son 10 electrones, ¿verdad? 2 por 1 serían 2 moléculas de manganeso. Recuerden que aquí tengo más 2 electrones y acá tengo más 7, ¿verdad? La segunda ecuación diría 5 por 2, 10. 10 cloro con su carga menos 1, menos 5 por 2, 10 electrones. Y por acá 5 por 1, 5 moléculas de cloro. Bien, o sea que como pueden ver, ya igualé aquí
mis electrones, mis cargas de electrones, por lo que tengo más 10 electrones y menos 10, puedo cancelar estos electrones, ¿verdad? Y entonces voy a proceder al próximo paso, que sería el paso 5, que sería sumar las semiecuaciones. ¿Cómo se suman las semiecuaciones? Bien. Para sumar las semiecuaciones voy a tener presente que voy a sumar todos los términos de los reactivos de la primera ecuación con los términos de los reactivos de la segunda ecuación. Y en los productos voy a colocar los términos de la primera ecuación más los productos de la segunda ecuación, ¿verdad? Por lo que me quedaría 2 moléculas de manganeso más, no tengo ningún otro reactivo en la primera ecuación, paso para la segunda, tengo 10 cloro a la menos 1 y obtengo el primer producto de la primera ecuación de arriba serían 2 manganeso con número de oxidación más 2, más en la segunda ecuación 5 moléculas de cloro con número de oxidación 0. Y aquí he obtenido, ¿qué cosa? He obtenido mis coeficientes estequiométricos. Como pueden ver, el 2, el 10, el 2 y el 5 son mis coeficientes estequiométricos. Hago una revisión de un balance de masa visual. Tengo 2 manganesos en los reactivos, tengo 2 manganesos en los productos, tengo 10 cloro en los reactivos y tengo 5 por 2, 10 cloro en los productos. Bien, o sea que mi ecuación, mi semiecuación está balanceada. Ahora vendría el último paso, o el penúltimo paso, perdón, el paso 6. En este paso 6 lo que vamos a hacer es colocar estos números obtenidos, los vamos a colocar en la ecuación original. Colocar los números obtenidos en la ecuación original. En la ecuación original. ¿Verdad? Para lo que vamos a colocar ahora acá arriba la ecuación original. ¿Cuál era nuestra ecuación original? Era el permanganato de potasio, ¿verdad? El permanganato de potasio reaccionaba con el ácido clorhídrico. Obteníamos, ¿qué cosa? Obteníamos el cloruro de potasio más el cloruro de manganeso más agua más cloro, ¿verdad? Vamos a borrar un momentico aquí y hacer un poquito más pequeña la ecuación para que se pueda ver completamente. El manganato de potasio más el ácido clorhídrico, con lo cual obtenemos el cloruro de potasio más el cloruro de manganeso más agua más cloro, ¿verdad? Ahora bien, como estábamos diciendo, lo que vamos ahora es sencillamente sustituir estos números que obtuvimos acá en los cálculos anteriores, ahora respetando siempre los estados de oxidación donde corresponden. Digamos, donde tenemos el manganeso más 7, que era en este primer lugar acá, vamos a colocar entonces el 2. Donde teníamos el cloro
menos 1, que era aquí, vamos a colocar entonces el más 10. Donde teníamos el manganeso más 2, vamos a colocar el 2. Y donde teníamos el cloro con número de oxidación 0, vamos a colocar el 5, ¿verdad? Por lo que entonces nuestra ecuación quedaría finalmente como 2 moléculas de permanganato de potasio más 10 moléculas de ácido clorhídrico al cloruro de potasio. No le pasó nada, no modificó nada. El cloruro de manganeso, que es donde tengo el manganeso con estado de oxidación más 2, le voy a colocar entonces el 2 delante, ¿verdad? El agua, que no cambió, y a la molécula de cloro que le voy a añadir el zinc contenido con su estado de oxidación 0. ¿Está? Ya teníamos más 2, acá teníamos menos 1 y aquí teníamos más 7. Finalmente esta sería mi ecuación obtenida, bien, bajo el método de redox. Ahora bien, ¿qué me quedaría como último paso? Pues comprobar el balance a través de ¿qué? Del tanteo, ¿verdad? A través del método de tanteo. Comprobar el balance. Para eso recuerden que existía una regla. Debo comenzar balanceando los metales, posteriormente no metales, los hidrógenos y los oxígenos, ¿verdad? Por lo que vamos a comenzar con el metal potasio. Ya el potasio, si me fijo en el lado de los reactivos, ¿cuántos potasios tengo? Tengo 2 potasios. Y en el lado de los productos, ¿cuántos potasios tengo? Tengo un solo potasio, ¿verdad? Por tanto, ¿qué habría que hacer aquí para obtener? Tengo un único potasio, para obtener 2 sería multiplicar por 2, ¿verdad? O sea que tendría que poner aquí adelante, tendría que colocar un 2, ¿verdad? Vamos a poner igual a, que es lo mismo, el signo igual a, es lo mismo que la flechita. Bien, entonces vamos a decir que en los productos obtuvimos también 2 potasios. ¿Tengo algún otro metal? Sí, el manganeso. El manganeso, en el lado de los reactivos, tengo 2 manganesos. Y en el lado de los productos, también tengo 2 manganesos. ¿Existe algún otro metal? No. No metales. El cloro es un no metal. Vamos al cloro. En el caso del cloro, tengo en el lado de los reactivos, tengo 10 moléculas de cloro. Y en el lado de los productos, tengo 2 por 1, tengo 2. Más 2 por 2, 4. Más 5 por 2, 10. O sea que finalmente yo tengo acá 10 y 4, 14 y 2, 16. Tendría 16 moléculas de cloro en el lado del producto. Por tanto, ¿qué tendría que hacer? Modificar este valor de aquí, ¿verdad? Y decir que en vez de 10, vamos a tener acá 16. Y miren bien, este 16 no afectó en nada al resto de los elementos que ya yo había analizado su balance. ¿Por qué? Porque en los reactivos yo no tengo al cloro con otro compuesto que no sea con el hidrógeno, o sea, formando el ácido clorhídrico. Por tanto, no me afectó los elementos que ya había analizado. El próximo elemento a analizar sería aquí el hidrógeno. El hidrógeno, que en el lado de los reactivos voy a tener 16 hidrógenos. Y en el lado de los productos voy a tener
tengo 2 hidrógenos. Pero ¿qué número multiplicado por 2 me daría mi 16? 8. Exactamente. O sea que voy a colocar aquí delante un 8. Porque 2 por 8 son 16. Y tendría mis 16 moléculas de hidrógeno. Finalmente, llego al oxígeno. En el oxígeno, en el caso de los reactivos, tengo 2 por 4, tengo 8 moléculas de oxígeno. Y en el lado de los productos, pues tengo 8 por 1, 8 moléculas de oxígeno. Y ya tengo balanceada mi ecuación. Finalmente, hemos realizado este ejercicio por el método Redó. Hasta aquí nuestro encuentro. Espero que haya sido de su interés y que nos den los comentarios para poder mejorar nuestros próximos encuentros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.